Perdón, el artículo 1069. Ok. 1019, 1019. Ok. Artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí es del Código de Procedimientos Civiles? Bueno, Sí, sí, sí. ok. Perdón, estaba yo leyendo. Iba yo a leer el civil. Ok, disposiciones generales, artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles. Se tramitarán en este juicio conforme a las disposiciones de este título las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de atestados del registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa del patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido, la interdicción contenciosa. Nota del editor, ver el inicio de la vigencia del artículo 4 transitorio del decreto del 9 de junio del 2014. Ok, ok. Entonces, la primera parte que necesitamos revisar es el artículo segundo transitorio de esa misma publicación. El segundo transitorio originalmente daba la pauta para una entrada en vigor de una manera paulatina. Dice, el presente decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que se refiere a los procedimientos o juicios de rectificación de acta, adopción nacional, acciones derivadas de la afiliación, juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica, pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, interdicción contenciosa y nulidad de matrimonio. Esas son las primeras acciones que se llevan a cabo en relación con el juicio oral familiar. El artículo 4 dice, los demás procedimientos previstos en el artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles entrarán en vigor a los 365 días naturales siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De allí, Robert ha estado insistiendo mucho de que ya habían transcurrido los 365 días para la entrada en vigor de estas demás acciones, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es la diferencia? Que no entraron en vigor todas esas acciones a los 365 días, sino que ese artículo cuarto transitorio fue modificado antes de que entraran en vigor y se estableció que el Consejo de la Judicatura iba a ser la institución que iba a ir señalando cuáles eran las acciones que iban a irse incorporando a la vía de la oralidad familiar. Originalmente, yo me puse un poquito peor que Roberto, porque yo decía que no podía el Consejo de la Judicatura tener una injerencia mayor sobre la tramitología de los procesos por encima de lo que era el Código de Procedimientos Civiles. O sea, un acuerdo plenario del Consejo de la Judicatura no podía estar por encima de lo que sería el Código de Procedimientos Civiles. Porque esto que estamos leyendo es el Código de Procedimientos Civiles. Pero si el acuerdo, pero si la reforma que se hizo al Código de Procedimientos Civiles establece que sea el Consejo de la Judicatura, entonces el Código le dio facultades al Consejo de la Judicatura.
al día de hoy, nosotros vamos a estar ceñidos a lo que siga diciendo el Consejo en cada ocasión. Ese es el punto medular. Estoy tratando de enviarles, el, ay Dios, el lo que es la publicación en el boletín judicial, que todos nosotros ya la hemos visto en un momento dado, que es lo que está vigente ahorita para la tramitación de las acciones que se encuentran supeditadas a la vía de la oralidad familiar. Nada más que me descargue. Esta es una publicación que se hizo, bueno. No, bueno. Poner un poquito de cortinilla, dices cortinilla, ¿verdad? Del 28 de mayo del 2018, ¿es esta? 28 de mayo del 2018. Déjenme ver si ahora sí ya lo puedo enviar. Lo voy a poner en el chat y se lo voy a enviar a las demás personas que están enlazándose el día de hoy con nosotros. Ok, yo me puse mal porque efectivamente no creía yo que el Consejo de la Judicatura pudiera estar por encima de lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, repito, pero dado que así quedó la reforma al artículo 4º transitorio de este 9 de junio del 2014, entonces es el Consejo de la Judicatura el que va a estar decidiendo cuáles son las acciones que quedan sujetas a la vía de la oralidad familiar. Hasta allí un primer comentario. Segundo comentario. Ustedes me han oído, me han escuchado que he manejado yo cotidianamente la prórroga de la competencia, el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles. Dice, palabras más, palabras menos, que la prórroga de la competencia es dable únicamente entre las materias civil y familiar. Y nos da por allí una serie de supuestos para que esa prórroga de la competencia se dé. Los antecedentes que tenemos para la prórroga de la competencia son sencillos. Me explico. Nosotros teníamos un matrimonio que estaba casado en separación de bienes y que habían comprado un departamento en común. Si ellos disolvían su matrimonio, lo hacían en un juzgado de materia familiar. Pero si disuelto el matrimonio, también querían liquidar la copropiedad, se tenían que ir a un juzgado de lo civil. ¿Estamos bien, va? A un juzgado. Doctor, los juzgados puta madre, ¿cuáles son? ¿Perdón? Los juzgados puta madre, ¿cuáles son? Perdón, creo que sucedió algo aquí. No lo pensó, doctor. Perdón. Y entonces tenían que llevar dos acciones diversas. La acción en materia familiar y la acción en materia civil. Y tenían un juicio de divorcio en la materia familiar y tenían un juicio de liquidación de copropiedad o liquidación de bien común en la materia civil. ¿Estamos bien? De este presupuesto es que nace lo que es la prórroga de la competencia.
la prórroga de la competencia que está contemplada en el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles. Y allí se ven los supuestos para que se actualice la prórroga de la competencia. ¿Lo tienes a la mano, Marco? 149. No se escucha. Perdón, repito, la competencia por razón de territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos. Vamos a ver los supuestos. Espérame tantito, Marco, a ver, por parte. Dice, y en aquellos casos, primero civil y familiar, esos son los presupuestos. Y ahora vienen las condiciones. Dice, en que las acciones tengan íntima conexión entre sí. Primero. Segundo. O por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocio, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a la excepción sobre el particular. En consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando la falta de competencia por materia, cuando se presente alguno de los casos señalados que daría lugar a la división de las contingencias de causa o de multiplicidad de litigios con posible Ok. Ese es el punto medular. Continencia de la causa. Sí, continencia de la causa. Es la primera vez que veo esta palabra. Ok. Bien. Atendiendo a esto, entonces los que se habían casado en separación de bienes y tenían una propiedad en comunidad y querían divorciarse y al mismo tiempo liquidar su sociedad conyugal, a pesar de que una acción era familiar y la otra era civil, al amparo de este artículo decían, vamos a llevar un solo proceso. ¿Por qué? Porque por los nexos que tenemos, que éramos marido y mujer, podemos hacer esta acumulación de acciones. Y esa es la idea original. De allí viene esta prórroga de la competencia entre la materia civil y la materia familiar. Así nace la prórroga de la competencia, para no hacer una duplicidad de acciones. ¿Vamos bien? El día de hoy, nosotros tenemos, y repito, muy, muy acucioso Roberto, en el sentido de que tiene una acción que va dirigida hacia un juez de oralidad y al mismo tiempo quiere insertar los alimentos allí. Y entonces le dicen, no, los alimentos no, y así no se debe de hacer. Me mandó un diagrama que él hace, que está trabajando para compartirlo. Y entonces dice, oye, pero tenemos alimentos allá y tenemos alimentos acá, ¿y cómo le hacemos? Bien. Vamos a pensar, ya lo hicimos, esto es para alguna gente que no tiene el antecedente, en que nosotros tenemos acciones derivadas de la afiliación para el juzgado de oralidad familiar y tenemos juicio de alimentos para los juzgados de materia familiar tradicional. ¿Cómo los enlazamos o por qué los podemos enlazar?
Los jueces de oralidad familiar no quieren conocer del juicio de alimentos. Y desde luego, los jueces tradicionales, escrito familiar, no pueden conocer de las acciones derivadas de la filiación. ¿Cuál es una de las características del juicio oral? ¿Cuáles son las características del juicio oral? La concentración. Esa es una de las características fuertes del juicio oral en general. Y especialmente, pues, en materia familiar. Y si todavía tenemos el contenido del artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles, que dice que para no romper la continencia de la causa y a mayor abundamiento, cuando los litigantes están unidos por un nexo, se deben de acumular las acciones entre lo civil y lo familiar. Con mayor razón, según yo creo, entre lo familiar tradicional y lo familiar oral. Para mi gusto, en las acciones derivadas de la filiación, se debe pedir alimentos. Y el juez de oralidad familiar debe conocer del juicio de alimentos derivado de las acciones relacionadas con la filiación. Si nosotros promovemos una acción de investigación de paternidad y una vez que tenemos nosotros el dictamen pericial en genética molecular y bajo esa premisa dice la Suprema Corte de Justicia que una vez que tenemos ese elemento ya se pueden fijar los alimentos, entonces, ¿quién es el que tiene el dictamen en las manos? ¿Y quién debería fijar los alimentos en ese momento? El juzgado familiar oral. Pero esto hay que argumentarlo. Ay, Santa Madre, sí vi que estaba por aquí Diana. Diana. Ya no vi a Diana. Santa Madre, ya se fue Diana. Yo creo que de la caída se salió. Se cayó Diana también. Bueno, nosotros en un momento dado solicitamos en un proceso oral en el que hubo la investigación de paternidad y con el dictamen ya emitido que el juez de oralidad familiar fijara los alimentos. Ya regresó Diana. Pequeñas mordidas a esta, pero Fabri me dijo que así saben muy ricas. Originalmente no lo quisieron fijar y en una apelación, ahí está Diana. Y en una apelación, hola, buenas tardes. Estaba yo platicando de la ocasión en la que en un juicio de investigación de paternidad o de reconocimiento, pues, de paternidad, se le pidió al juez de oralidad que fijara los alimentos y que en un primer momento el juez de oralidad familiar no quiso hacerlo. Y fue la sala la que nos concedió ese auto. Y bueno, pues de la acción de la investigación de paternidad y sobre ese expediente se fijaron alimentos, ¿eh? Por eso es de que yo estoy fiel creyente de que los jueces de oralidad familiar deben aplicar la prórroga de la competencia. Esta que se contempla en el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles. Por ahí ténganlo presente. Solo me resta decirles que hubo otra acción que se tuvo que hacer en ese asunto. ¿Lo tienes presente, Diana? Hola. Sí, bueno, hace algunos años que llevamos ese asunto, hará 4 o 5 años que llevamos ese asunto, y mientras que nos resolvía la sala si revocaba el auto mediante el cual nos negaron el pago de pensión alimenticia, con la copia certificada del dictamen emitido por el perito responsable y ya en el expediente,
solicité copia certificada y con esa copia certificada de ese peritaje solicité pago de pensión alimenticia por comparecencia en un juzgado tradicional escrito y allí el juez 40 del familiar nos concedió el pago de pensión alimenticia. Así que... Es una comparecencia con el acta de nacimiento primigenia en donde no aparece el nombre del papá, pero a esa acta en donde no aparece el nombre del papá se le sumó el dictamen pericial. Y entonces, al amparo de la ejecutoria de la Corte que dice que en un juicio de investigación de paternidad, el dictamen se identifica la pensión alimenticia provisional. ¿Ibas a comentar algo más? No, bueno, que más, afortunadamente, pues el juez 40 de lo familiar con un criterio amplio, como bien lo explicaste con los documentos que exhibimos, pues nos proporcionaron el pago de pensión alimenticia y hubo un momento en el que pues teníamos concedida el doble pago de pensión alimenticia, entonces estuvo bonito ese asunto, ¿no? En ese sentido de que con la prórroga y por el interés superior de menor bien evaluado, pues nos concedieron el pago de pensión. Muchas gracias. Entonces, son varios elementos, ¿eh? Lo primero es pelear esta prórroga de la competencia. Lo segundo es no quedarse con el no del juzgado. Aquí el de oralidad nos dijo no. Quería hacer algunas otras cosas y cosas por el estilo. Entonces, rápidamente se fueron al tradicional. El tradicional ocupa este criterio de que al juzgado tradicional le compete la fijación de pago de pensión alimenticia. Entonces, técnicamente es el que lo hace. Él no se pone a investigar por qué se traen copias de un juicio de oralidad familiar. O sea, él da por hecho que en aquel juicio no van a fijar el pago de alimentos. Entonces, los fija él. Y efectivamente, llega un momento en el que está fijada la pensión alimenticia provisional en el juicio de alimentos por comparecencia en un juzgado tradicional y está fijada la pensión alimenticia en el juicio de investigación de paternidad por medio de la sala al revocar el auto en el que se había dicho originalmente que no se daban los alimentos. Entonces, por ahí, para no incurrir en un tipo de responsabilidad, hubo la necesidad de desistirse de una de las prestaciones. ¿Vale? Entonces, va por allí, les digo, más que nada, hay que dar un seguimiento de todo esto. Yo cuando les puse en el chat aguas con las letras chiquitas, quiere decir que hay unas letras chiquitas que son modificadas por otras letras chiquitas y que son modificadas por otras letras chiquitas y que son cambiadas por otras letras chiquitas. La oralidad civil estaba diseñada para entrar en una fecha. Y antes de entrar en vigor, ya había modificaciones a los artículos. Y la entrada en vigor de esas modificaciones en materia de oralidad civil se modificaron 4 veces. Entonces, bueno, desgraciadamente es complejo lo que nosotros hacemos el día de hoy. Es complejo porque hay muchos cambios, hay muchos antecedentes, hay muchas actualizaciones, pero realmente esa es parte de nuestra chamba. Nosotros debemos estar aptos para esto, porque esa es nuestra chamba el día de hoy. Aguas, 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 porque el invocar artículos derogados, inaplicables, es un delito, es delito de abogados. Nosotros estamos obligados a
a saber todo esto. Estamos más que obligados. ¿De dónde viene nuestra obligación, León? ¿Por qué debemos de saber todas estas cosas? León Rodrigo Pérez, hace unos días nos hizo un regalo, León, porque con alguno de ustedes, en alguna ocasión, en el aula magna, leímos lo que era la protesta para la titulación de la licenciatura en Derecho. Hoy en día no todos lo hacemos porque ya nos volvimos prácticos. Y sin embargo, es menester que nosotros recordemos cuál es nuestro compromiso. ¿La tienes a la mano, León? No, pero la consigo en unos momentos. La tengo en mi... Pero bueno, es fundamental. Cuando nosotros, y no nada más en la UNAM, en varias escuelas de Derecho, cuando prestamos protesta al cumplimiento de la abogacía, uno de los compromisos que adquirimos al protestar es mantenernos actualizados en el estudio del derecho. Que además es el primer mandamiento del decálogo de un uruguayo que de apellido francés, que siempre se me va. Es correcto. Coturro. Sí. El primer mandamiento es estudiar. Y él dice que entre menos estudiemos, seremos menos abogados. Y en la protesta se compromete uno a mantenerse actualizado. Y yo la verdad, cuando protesté, ni siquiera me acuerdo que protesté. Es la verdad. Voy a buscar eso, ahorita lo pongo. Ok, esto incluso va más allá, va todavía más allá cuando somos servidores públicos, ¿eh? El servidor público protesta con la Constitución y protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que de ella emanen, o sea, todas. Aguas que un servidor público se le ocurra mencionar que no conocía esa ley, porque estaría incurriendo en una responsabilidad, ¿eh? Es el artículo. O sea, cuando nosotros protestamos el hacer cumplir la Constitución y todas las leyes, quiere decir que te las tienes que saber. Es obligatorio que te las sepas, porque si no, ¿cómo las cumples? Esa es parte del negocio. Ya está, León. Una pregunta, doctor. ¿Se puede? Decía que es el artículo Creo que 129 sí. constitucional. El artículo 129 constitucional. ¿Qué pasó? ¿Quién no vi quién habló? Fue Guillermo. Ah, Guillermo, perdón. ¿Qué pasó, Memo? Buenas tardes a todos. Nada más un comentario, doctor. En relación a esto que menciona, también es responsabilidad de los jueces basar sus en jurisprudencia. Primero en artículos que estén vigentes. Los segundos son las ejecutoras de la Corte. Yo tuve la oportunidad de litigar en el estado de Campeche. Yo presenté una demanda ante un juzgado de distrito para reclamar, en contra del gobierno. Mi demandado era el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, el director general consultivo, el director de obras, la secretaria. Y bueno, dentro de mi demanda yo había invocado algunas ejecutorias de la Corte que se me hacían relacionadas con la acción que estaba yo intentando en ese entonces. Fui prevenido por parte del juzgado de distrito
de Campeche, para que aclarara yo algunas cuestiones. Yo estaba haciendo valer un contrato que se había suscrito con fondos del Fondo Monetario Internacional y UNICEF y cosas por el estilo para hacer el Hospital Oncológico del Sureste. Dentro de las prevenciones, aparte de hacer aclaraciones y cosas por el estilo, dentro de las prevenciones fue que revisara yo las ejecutorias que había invocado como sustento de mi acción, porque alguna de ellas ya había sido superada y el continuar con esta práctica era sujeto de denuncia ante el Ministerio Público Federal. Que no anduviera yo invocando ejecutorias superadas. Así de fácil. Y me amenazaron con dar vista al Ministerio Público Federal. ¿Ok? Bueno. Perdón, la que insista, pero para los jueces, por ejemplo, ¿aplica? Porque yo acabo de perder un asunto de prescripción con una tesis superada, de una contradicción de tesis que supera a la que me hicieron valer. Y luego todavía hay otra que supera la contradicción. Digo, es meramente anecdótico, porque no, o sea, no voy a hacer valer nada. O sea, únicamente en los agravios, pues le dije, oye, la tesis en la que te estás, en la que estás sustentando que no acredité mi acción, pues ya fue superada por esta otra, ¿no? Y sin embargo, bueno, no tomaste en cuenta bla, 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 ¿no? Etcétera. Pero nada más ahorita me surgió la duda por lo que acaba de comentar. A ver, Guillermo, el artículo 14 constitucional que habla de la fundamentación y la motivación, ¿a quién va dirigido preponderantemente? A las autoridades. Jueces. A las autoridades. Es correcto. Así que no están súper obligados, ¿eh? Ellos, vaya, nosotros, porque yo estoy ahora de ese lado, nosotros estamos obligados y nosotros no podemos equivocarnos, ¿eh? No debemos equivocarnos. La fundamentación y motivación es obligatoria y es atingente con este supuesto que estamos platicando. Así que todo lo que tenga que ver con la actualización, primero va dirigido a la autoridad. El particular puede no invocar artículos. La autoridad debe invocarlos siempre. Siempre. El artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles que dice la acción procede en juicio, aunque no se diga su nombre, siempre que se señale la causa de pedir y las prestaciones que se reclamen, es para que nosotros ni siquiera tengamos que señalar un artículo. Pero el juzgador siempre. ¿Ok? La autoridad siempre. Así que había que ver. Bueno. Al contrario, gracias por el comentario. ¿Encontraste, León? Nos vamos de lleno. En el receso voy a buscar. Ok. Les agradezco mucho. Bien, tenemos por ahí un pendientito que vamos a trabajar el día de hoy. El formato es así. De las personas que nos visitan, pero que tengan acceso al chat de Constitucional, puse la ejecutoria de la Corte. La ejecutoria dice 7012, ay Dios, 108. 308, es que ya no veo hasta allá. ¿La ven ustedes? Tesis, no es cierto, es 2012-308. Cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, supuestos y formas en los cuales procede decretarlo. Ok, me encantaría que alguien de los que participa
muy poco nos hiciera favor de leer la ejecutoria que les envié. Hola Beto, ya platicamos de la prórroga, pero tienes una ventaja el día de hoy. Una gran ventaja el día de hoy. ¿Desea que la lea, profesor? Si me puedes hacer favor. Sí, gracias. Cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Supuestos y formas... Perdona. ¿Mandé? ¿Sí? Perdona, nada más. Quisiera que pongan atención para que igualmente nos regalaran algún comentario a continuación, ¿vale? Ok. Pongan ¿Va de nuevo? atención. Va de nuevo. Ok. Cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Supuestos y formas en los cuales procede decretarlo. De conformidad con el artículo 107, fracción 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 y que entró en vigor el 4 de octubre de ese año, el cumplimiento de la sentencia de amparo de forma sustituta procede cuando, número 1, la parte quejosa lo solicite. 2. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decrete de oficio. O 3. Las partes establezcan un convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional a través del cual se tenga por cumplido el fallo protector. Asimismo, a través de las cuales se cinta a lo previsto en la propia resolución. 1. Mediante incidente de pago de daños y perjuicios al quejoso. O 2. A través del convenio referido. La razón que subyace a esta figura es que las sentencias de amparo siempre deben cumplirse, pues precisamente ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el constituyente dispuso que puedan cumplirse de manera sustituta en los supuestos y las formas antes precisados. Es todo. Ok. Muchísimas gracias. Para los demás, a los que no les haya yo enviado la ejecutoria, ahorita ya las proyectaron por allí en este chat, ¿vale? La semana pasada habíamos dejado el comentario en el sentido de que eran los 3 supuestos en los cuales podía determinarse el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Estos 3 supuestos que se contemplan no solo en el artículo 107 de la Constitución, sino también en la Ley de Amparo. Esto es lo más reciente, acuérdense. En 2011 hubo las reformas en materia de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra Ley de Amparo entró en vigor el 4 de abril del 2013. Entonces, son los datos que se leen en la ejecutoria, ¿verdad? Respecto de la Constitución y respecto de la Ley de Amparo. Bueno, ¿sí escucharon? Ya la vieron incluso en la pantalla. ¿Alguien nos puede hacer algún tipo de comentario? Santa Madre, ya hice yo algo. ¿Activar audio? ¿Alguien puede hacernos un comentario respecto a la ejecutoria? ¿Sí la escucharon bien? ¿Sí la vieron bien? ¿Sí la entendieron bien? ¿Alguien quiere ahondar sobre algún punto? ¿Quién nos regala un comentario? Son 3 los supuestos que prevé el artículo. Me parece que en la ley anterior, ahorita lo estaba buscando en esta, uno de los requisitos para que se diera el cumplimiento sustituto era que el cumplir la sentencia
Bueno, primero que fuera imposible cumplimiento. Y el segundo era que cumplir con la sentencia iba a causar un daño mayor a los participantes o a la sociedad que el no cumplirla. Parece que ese requisito aquí ya no aparece. Yo me acuerdo de ese supuesto. Yo me acuerdo que había que medio calibrar qué era menos impactante. Desde luego tiene que ver la materia del amparo, cuál había sido incluso por ejemplo, algunas suspensiones que se podían haber concedido y que tuvieran una garantía exhibida. ¿Ok? Por ahí también nosotros necesitamos ver qué es la consecuencia de la concesión del amparo, porque necesitamos... Y el punto 3 me llama la atención porque dice que las partes establezcan un convenio. Aquí me pregunto, ¿son las partes en el juicio original o las partes en el juicio de amparo? Porque las partes en el juicio de amparo es el juez. Es el juez y el quejoso. Ok. Entonces, vamos, yo entendería que es un acuerdo entre las partes del juicio original. Perdón, Lick, cuando se aleja un poco del micrófono y casi ya no se le escucha. Ya no se oye. Perdón, es que tengo esta. A ver, ¿ahí me oyen mejor? Excelente. Bien, entonces decía yo que sí. Dice que las partes establezcan un convenio. Pues supongo yo que se refiere a las partes en el juicio original. Porque en el juicio de amparo, una de las partes es el juez. O sea, ¿qué voy a convenir yo con el juez? O sea, yo como quejoso. La otra es que yo como quejoso me ponga de acuerdo con el tercero interesado y que dejemos sin materia el amparo, aun cuando el amparo ya haya sido sentenciado. Porque no dice sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. O sea, ¿cuál es el propio órgano jurisdiccional? ¿El juez que es parte o el juzgado federal o el tribunal colegiado? Dice, a través del cual se tenga por cumplido el fallo protector. En fin, creo que digo, habría que ver el asunto del cual nace esta ejecutoria para esta tesis, perdón, para poder determinar a quién se refiere cuando dice las partes. La ejecutoria no nace de un caso específico. Si ustedes se dan cuenta, es una ejecutoria de esas generales en las que sí nos sirve como para rellenar un hueco. Las ejecutorias de la Corte normalmente tienen varias vertientes. Hay unas de interpretación y en este caso, bueno, pues son de relleno, ¿verdad? Cuando hay opacidad en la misma norma. Esta es una en la que nos da una ilustración sobre los presupuestos, por eso la misma tesis dice supuestos y formas en los cuales procede decretarlo. Es una ejecutoria. Sí nace, desde luego, el caso debe de nacer, no tengo el antecedente, pero esta es la general, la más general de todas. Vamos a pensar en algunos supuestos en los cuales se diera el cumplimiento sustituto. ¿Cuál es el más fácil de todos? Rápido. La expropiación. Porque el contendiente es el particular contra el Estado. Si nosotros tenemos el decreto expropiatorio, es el Estado el que está contendiendo en el juicio de amparo contra el quejoso. Y entonces aquí es a donde efectivamente, como dice León, son las partes, pero en este caso son las partes del juicio de amparo porque no habría un juicio original. Hay un decreto. Y entonces es entre el quejoso y el tercero interesado, ¿eh? El tercero interesado en un momento dado, en este supuesto es
el Estado, que promulga el decreto expropiatorio. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, sí. O sea, ese es el punto. Imagínense ustedes, bueno, la parte más grave del asunto, que para que se pueda suspender la ejecución de la obra que se relaciona con el decreto expropiatorio, me piden una garantía. Y la garantía la señalan muy alta porque dicen, oye, estás atentando, el decreto expropiatorio es en beneficio de toda la sociedad. Y tú solo estás promoviendo por tu casita, por tu terrenito, por tu espacio. Entonces, bueno, así casi con el ánimo de que no la puedas exhibir. Como no se exhibe, bueno, pues entonces se ejecuta el acto reclamado, que es tirar la casa. Vamos a tirar la casa. Se tira la casa y luego se concede el amparo. El cumplimiento sustituto es automático porque ya no te voy a regresar tu casa. Y en este caso, por eso les decía, es el caso más sencillo. Es el automático. Lo decreta la Corte porque ya no hay casa. Puede ser convenio de las partes. O sea, tú te sientas con la autoridad y la autoridad te dice, oye, pues ya te tiré la casa y la Corte me dice que te resarce. O sea, tengo que construir una casa, te tengo que pagar la casa, tengo que pagarte. Ahí el problema es de que el cumplimiento puede convertirse en la propia expropiación. Aguas. Ahorita voy a regresar a eso. Son las 6 de la tarde, tomamos, bueno, faltan un par de minutos para las 6. Tomamos 10 minutitos y regresamos a seguir con el tema. Ok. Busquen algún otro ejemplo que se les venga rápido a la cabeza y lo trabajamos. Órale. Sí. Ok. Órale. Bueno, gracias. Ok, Gracias. Se queda sin materia. Es 4. En su párrafo 4. Dice, cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiere determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando la ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Ese es el supuesto que estaba platicando León hace un instante, ¿verdad? Bueno, hay otro comentario que se debe decir, que es la autoridad que conoció del amparo. La autoridad que conoce del amparo es quien va a fijar los montos, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede el cumplimiento sustituto, devolverá los autos originales al juez de distrito o tribunal colegiado de circuito que haya emitido la ejecutoria de amparo, para que sean estos los que fijen el quantum respecto del cumplimiento sustituto. No es la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? ¿Ibas a comentar algo, León? No, te iba a comentar que ya encontré la protesta, ahorita la subo en el chat. Ok, esto que les hice llegar, antes que otra cosa, antes que nada, vean que es un incidente, es una tramitación especial, ¿verdad? Es un incidente de cumplimiento sustituto. Esto a instancia de la parte agraviada, quien se siente que no fue debidamente cumplida la ejecutoria. Ok. La semana pasada decíamos entonces, tengo 5 días en términos del artículo 196 para que me digan si estoy conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 5 días. ¿Estoy conforme? ¿No estoy conforme? ¿No dije algo? Dije que sí, dije que no, dije que hubo exceso, cualquier cosa. ¿Verdad? La autoridad resolutora puede tener firme esta sentencia y entonces dice, ya se encuentra cumplida. Si yo me estoy oponiendo a ese cumplimiento y a que se determine, entonces
no puede darse por cumplida la sentencia. Si la sentencia se da por cumplida, no procede este incidente. ¿Sí? Es una cuestión de congruencia. Si la autoridad dice que ya se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, adiós incidente sustituto. No tiene que recargarse el tiempo. Habrá que ver que se sienta uno satisfecho a plenitud para este tipo de cumplimientos. ¿Ok? Si no lo estoy, entonces, primero que nada, habrá que solicitar la determinación que no ha habido cumplimiento, o lo que veíamos nosotros, y que aquí en el ejemplo también se ve, dice que hay una repetición del acto reclamado. Entonces, no se está cumpliendo la ejecutoria y por ahí se pueden dar sustitutos. Valga. El punto del artículo 105 en su párrafo cuarto de la Constitución, que acabo de leer, se encuentra adecuado el día de hoy en el artículo 205, fracción primera de la Ley de Amparo vigente. Dice, el cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos en que, 1, la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. Ahí está el texto. Fracción segunda, por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que causa ejecutoria la sentencia. ¿Vale? Y aquí viene una tramitación especial. El siguiente párrafo dice, el cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. ¿Cuál órgano? El que dictó la sentencia de amparo, no otra. Vamos al caso concreto. Me escriben al chat para que les envíe esto, ¿vale? Incidente de cumplimiento sustituto 20, diagonal 2007, derivado del juicio de amparo directo, fulanito de tal, ¿verdad? Es una versión pública y la Suprema Corte de Justicia, incumpliendo con las determinaciones que son en materia de acceso a la, ¿cómo se llama esta ley? De datos y no sé qué cosas. Ellos ponen asteriscos en rojo, ¿verdad? Para sustituir los nombres y datos. Quitar el nombre y todo lo demás. Ajá. La ley dice que se tiene que poner una línea negra para atestar todo. Okay. Pero a la Corte le vale, ¿ok? Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 de noviembre de 2017. El acto reclamado. El escrito del 16 de marzo del 2010, el Juzgado de Distrito de Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, presidente, secretario y tesorero del ejido, promovieron juicio de amparo contra los actos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Los quisieron consistir en la desposesión de los terrenos de su ejido que nos fueron despojados al construir la carretera que va del municipio de Agualulco del Mercado, Jalisco, al municipio de Ameca, Jalisco, siendo aproximadamente 12 kilómetros de distancia, cuya carretera fue construida en el año de 1990 por personal dependiente, perteneciente al municipio de Ameca, Jalisco, y el segundo punto, ¿verdad? Trámite del juicio de amparo indirecto, y luego ya le correspondió al Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa y de trabajo en el Estado de Jalisco. Lo radica en marzo del 2010, admitió la demanda y la registró bajo el número fulanito de tal. Una vez sustanciado el juicio de garantías, se resuelve. Así las cosas, como se dijo, resulta evidente y patente la violación de garantías en perjuicio del ejido quejoso, ya que al realizar los trabajos de la obra carretera de referencia,
sobre parte de terrenos dotados al ejido quejoso, sin existir la declaratoria respectiva de expropiación, contraviene lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 27 de la Carta Magna en su perjuicio por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el Estado de Jalisco. Procede conceder el amparo y protección de la justicia federal en su favor para el efecto de que le sea restituida la superficie afectada, ya descrita en el cuerpo de la presente resolución. Esto es aproximadamente tantos metros. Vale. 80 de la ley de la materia a fin de restituir a dicho ejido. Y llórale. Una vez que se interpusieron los recursos de revisión y en su caso el de declaración de firmeza, ¿verdad? Luego del desistimiento de la autoridad recurrente, declaró firme la sentencia recurrente. Ya la tengo. Punto quinto. En cumplimiento de la sentencia protectora, mediante auto de 2 de mayo de 2013, el juzgado de distrito solicitó a la responsable cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sexto, declaración de imposibilidad para dar cumplimiento. Esto es obvio porque la carretera ya había sido construida en ese momento. Dice, oficina de correspondencia, dice, la autoridad responsable por conducto de su delegado manifestó su imposibilidad material para cumplir con la sentencia de amparo. Esto es, restituir al ejido quejoso sobre la superficie afectada por virtud de la construcción de un tramo de carretera, por lo que en el citado comunicado solicitó el cumplimiento sustituto de la sentencia concedida al ejido quejoso. Si ustedes ven, aquí no es el quejoso el que solicita el cumplimiento sustituto, es la propia autoridad responsable la que lo hace declarando, bueno, no puedo darte la dotación del terreno porque ya existe una carretera que va de un lado a otro y bueno, el tirar la carretera, el desconstruir, el no sé cómo se diga, desedificar la carretera, cae dentro de los supuestos que acabamos de leer del artículo 205 actual, fracción primera y el 105 anterior. Bien. Trámite del incidente innominado para determinar la imposibilidad material o jurídica de cumplir con la sentencia de amparo. Una vez sustanciado esto, con el pedimento de la autoridad responsable, o sea, hay que tener eso presente. Por eso dice, cualquiera de las partes lo puede solicitar. El juez de distrito del conocimiento resolvió el incidente innominado para determinar la imposibilidad material. En los siguientes términos, primero, se declara que existe imposibilidad material y jurídica para cumplir cabalmente la sentencia de amparo emitida en el juicio de garantías tal, promovido por el Comisariado Ejidal de Ameca, Jalisco, por los motivos y en los términos expuestos en el tercer considerado. Se requiere a la parte quejosa para que en el término de 3 días previstos en la fracción segunda del 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, les dije que hay que leer ese código, de aplicación supletoria de la ley de amparo, manifieste su deseo de optar por el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. Esto es, avenirse a lo que ya se está determinando, porque pues, si no, ¿qué va a hacer? Apercibida que de no manifestar nada al respecto dentro del plazo otorgado, una vez que transcurre el término de 300 días naturales a que se refiere el 113 de la anterior ley de amparo, se decretará la caducidad del procedimiento tendiente al cumplimiento del fallo protector. Qué poca, ¿no? Pero bueno, ese es punto mío. Mediante escrito, trámite del incidente de daños y perjuicios o cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. Aquí viene cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento sustituto previo pago de daños y perjuicios, ¿vale? El 25 de septiembre del 14, el ejido, por conducto de su autorizado, manifestó conformidad de optar por el cumplimiento sustituto. El 26 de septiembre del 14, el juez admitió a trámite el incidente y cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo a efecto de resarcir económicamente la parte agravada por los daños y perjuicios presentados. Y el seguido del trámite, el 13 de diciembre del 2016, el juez de distrito dictó sentencia interlocutoria. Hubo un recurso de queja, el trámite del incidente de cumplimiento sustituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Es este que estamos viendo, 20/2017, lo admite a trámite la Suprema Corte, el presidente de este alto tribunal. Se turna a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Hay una foto que tenemos con ella. ¿Quién tiene esa foto?
Margarita Luna. De los que íbamos nosotros con David Aboitis. Si ustedes ven el segundo punto de los considerandos, ahora que los que lo tienen y los que no, ahora que lo tengan, los cuadritos son muy de la corte, ¿verdad? Esos cuadritos con fechas y antecedentes. Es muy ilustrativo. El considerando tercero, ay, Santa Madre, una reposición. Se establece que la cantidad de... Chin, 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 chin. Estoy abreviando un poquito, tomando en cuenta ya el horario en el que estamos nosotros ahorita. Fojas 1738 a 1740 del tomo 3 del cuaderno de amparo. Ahí les encargo, para que vean ustedes. Dice, se tienen por recibido los oficios, administrativa. Se declara sin materia el recurso de queja. Toca de queja, con fundamento, se revoca la sentencia interlocutoria, se ordena la reposición, fue resuelto, admitido. Ay, Santa Madre. Estoy llegando ya a los resolutivos, En razón de lo resuelto por la superioridad y tomando en consideración que inconforme con la resolución dictada en el presente asunto, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Tercer Circuito bajo el toca de revisión principal tal, se dictó ejecutorio el 18 de abril del 2013, en que confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Consecuentemente, se requirió a las autoridades responsables por su debido cumplimiento. No habiendo dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, el 4 de julio de 2013 se abrió incidente inominado con el fin de determinar, ¿verdad? Se dictó interlocutoria correspondiente, la que se declaró la imposibilidad material y jurídica para cumplir cabalmente. A la parte quejosa, mediante proveedor de 25 de septiembre del 2014, se le estuvo optando por el cumplimiento sustituto. Es a quien compete pronunciarse, que es el ordenamiento. Y chin, 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 chin. Santa Madre, Santa Madre. No vean el final mejor, se van a decepcionar grandemente. Devuélvanse para su nuevo análisis. Dice, remítanse los presentes autos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en ejercicio de su competencia originaria 107 fracción 16, que es la que acaban de leer, acorde a lo dispuesto en la tesis, emita su opinión al respecto a fin de que este órgano jurisdiccional sustancie el incidente nominado en el que las partes aporten pruebas tendientes a precisar el monto de la indemnización que debe ser pagada a la parte quejosa por concepto de daños y perjuicios, así como en su caso el factor de actualización correspondiente para los efectos legales al que haya lugar. Archívese, ¿ok? Diciembre del 2000 se emite objeción correspondiente, acorde. No. Dicen, en definitiva, procede el cumplimiento sustituto, petición de parte, oficio, párrafo tercero del artículo 205 que acabamos de leer, por conducto de órgano jurisdiccional, causa ejecutoria. Emite, estime procedente del referido cumplimiento, emitirá la opinión correspondiente y la remitirá a este alto tribunal para que el pleno resuelva lo conducente. En cambio, si estima que el referido cumplimiento es improcedente, emitirá resolución impugnable en términos de lo dispuesto. Ok. Nos quedamos con el primer punto en el que se había fijado un monto que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco debía pagar por concepto de daños y perjuicios, más que nada por no haber declarado la expropiación original de los terrenos sobre los que se construyó la carretera que señalan en el supuesto. Decía hace un instante, León,
¿quiénes son las partes que se tienen que poner de acuerdo? Las partes del juicio original. Bueno, si las partes del juicio original son las mismas que vienen ahora al juicio de amparo, son ellos. Pero aquí hay una parte importante. Estaba yo revisando. ¿Qué es lo que estamos cumpliendo y por qué estamos optando por un cumplimiento sustituto? Es una sentencia de amparo. Son las partes del juicio de amparo las que deben optar por el cumplimiento sustituto. Si nosotros estamos parados en un amparo que deviene de un juicio del orden común, normalmente serán las mismas partes, independientemente de que, con mucha razón, se señala a la autoridad responsable como parte medular del juicio de amparo, porque es la que emite, en su caso, las determinaciones que son materia de la demanda de amparo. Pero sí, en este caso incluso puede ser entre la autoridad responsable y el quejoso. ¿Ok? Quiero decirles que puede ser incluso la autoridad responsable y el tercero interesado, ¿eh? Estaba yo pensando algo. A ver, ¿alguien trae un ejemplo o me sigo yo con lo que traigo preparado aquí abajo de la manga? ¿Alguien pensó Gabriel, en el receso, no? mi querido Gabriel, buenas tardes. Por favor. Aquí participando contigo, esto es un tema Muy muy buenas interesante. tardes. Ya es un tema muy interesante lo que estamos manejando ahorita, sobre todo ahorita el ejemplo que nos diste ahorita del resultado, pues se ve que siguieron todas las etapas del procedimiento completas hasta llegar al final y obtener un resultado que aquí me llama la atención en algo especial. Digamos que el juicio de amparo en lo particular se está convirtiendo aquí en un juicio de pago de pesos o cuantificar un juicio de responsabilidad civil de alguna manera, ¿no? Y yo considero ahorita que al momento que suceden las cosas, supuestamente el amparo se está quedando sin materia, ¿no? Y al quedar sin materia podía acabarse. Aquí estamos viendo las repercusiones que tiene el no cumplir la sentencia protectora del amparo, Gabriel. Y esa es la parte que a mí me llama. Yo sé que cuando se dicta una sentencia de amparo es una obligación, es una condena que se le da a la autoridad que se haga. Puede que la pueda cumplir o no cumplir o sea imposible. Es en este caso que ya quedó sin materia la de esta y nos pasamos a un juicio civil en lo particular. Y obviamente el amparo pierde su naturaleza porque se convierte en un pago de pesos. Con todo el respeto que estamos viendo es cuantificar, ¿no? Y actualizarlo al momento actual. Eso es una parte que ahorita me llama la atención porque ¿para qué es el amparo? ¿Es para que se le devuelvan las garantías al quejoso o se le restituya de las garantías solicitadas o de lo que haya sido afectado? En términos generales, Gabriel. Sí, claro que sí. Sí, esa es la principal idea. Pero desde otra óptica, qué bueno que tengamos esta otra opción. Porque, repito, si aquí en este caso fue tierra que era de esta comunidad, este texto que les envío. Pero ¿y si es tu casa? Tendría que reconstruirse la casa. Y en un momento dado te puedo reconstruir la casa, pero no te la voy a hacer idéntica. La puedo hacer mejor, pero no te voy a dar la misma casa. Nosotros no hemos trabajado demasiado sobre estos textos porque normalmente nos hemos circunscrito a los procesos judiciales. Y en el proceso judicial, pues el cumplimiento sustituto es raro que hablemos de ello. Normalmente nosotros decimos, voy a poner un ejemplo burdo. Oye, no te permití convivencia con tu hijo. No te permitía. Ahora ya dice que convivas. ¿Cómo te pago el tiempo que no conviviste? ¿Te voy a dar más días a ti? O sea, ahora se lo quito al otro padre de custodio y te doy más días para compensarte, para resarcirte. No, no puedo. Hay cosas que no se pueden. Y la parte en donde bien dices tú, y yo creo que muy entendido por la mayoría de todos nosotros, lo tenemos que convertir en dinero. A la persona cuando se le atropella,
hay una reparación del daño indirecto o a las víctimas indirectas, ¿verdad? Que es lo que marca ahora la ley de víctimas. Hay una reparación del daño. ¿Cuál es esa reparación del daño? Te doy otro papá, te doy otro hijo, te doy otro hermano. Indira, ¿tienes el dato de cuántos salarios mínimos vale hoy una persona en la Ley Federal del Trabajo? ¿Todavía se usa este parámetro? No me acuerdo, ¿eh? Sí, No sí llegó la sabe eso abogada ahorita. penalista. O sea, 2 millones de pesos. Sí, normalmente nosotros usábamos el parámetro de la Ley Federal del Trabajo para cuantificar cuál es la reparación del daño. O sea, es que tenemos que llegar a algo. No te puedes quedar con las manos vacías. Hay una película de John Travolta, me parece que se llama Una acción civil. Es de los años 70s, 80s. Hay un daño que está haciendo una empresa sobre un pueblo que está envenenando a niños. A ver si la conseguimos, porque hay una partecita que se relaciona mucho con esta clase de estudio que estamos llevando a cabo nosotros. Pero es verdad, tiene que haber un cumplimiento de alguna forma. O sea, necesariamente tiene que haber algo para que lleves en las manos. No podemos quedarnos así nada más decir, pues ya no se pudo, punto, que se acabó, ¿vale? Que si es de pesos, el penal, repito, el laboral, nosotros mismos tenemos pues, esa partecita en la que todo lo tenemos que convertir en un numerario, porque esa es nuestra cultura. Les iba yo a poner otro ejemplo. ¿Alguien pensó en un ejemplo para trabajarlo o les platico lo que a mí se me ocurrió de repente? Yo tuve conocimiento, ¿recuerdas? En el gobierno de Fox se estableció un programa que se llamó de focos amarillos y focos rojos. No sé si lo recuerden. Esto nace de los problemas agrarios que las comunidades, sobre todo de Oaxaca y Chiapas, se venían peleando por terrenos y eran pleitos ancestrales y se mataban comunidades enteras. Recuerdo el caso de Aguafría, en donde en media hora mataron a cerca de 70 indígenas, los propios indígenas, porque estaban peleando un pedazo de tierra. Unos tenían inclusive un decreto de la época colonial que les asignaba esos terrenos. El caso es que después de casi 20 años de pelea entre las comunidades, se emite por fin un amparo en un juzgado de distrito en el que le daban la razón de la propiedad del terreno a una comunidad que no lo poseía. El terreno estaba ocupado por la otra comunidad y tuvo que intervenir la Secretaría de la Reforma Agraria para ser ella la que pagó a través del cumplimiento sustituto, la que pagó el terreno, les pagaron a la comunidad en aquel entonces 30 millones de pesos por el terreno. Fue un cumplimiento sustituto. No recuerdo. Más acá, León, que no te oímos. La voz. Más acá, León. Perdón. Digo, no recuerdo si fue una determinación de la Corte, porque la propia ley agraria trae dentro de su texto la posibilidad del cumplimiento sustituto. Pero fue así, la Secretaría de la Reforma Agraria pagó lo que era el terreno, aun cuando ella no era la autoridad responsable. No, aquí, en el amparo la autoridad responsable era la Procuraduría, que no había ejecutado la resolución del juez. Sí, aquí se juntaron lo que eran las autoridades federales y entonces agarran por ahí el que tenga el numerario y se ayudan unas a otras, ¿eh? Sí. Esa es una de las formas. Imagínense ustedes
yo no me acordaba de esto, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Y lo que dice Rafael, bueno, pues es que hay que convertirlo en dinero, vaya. Es algo muy similar a lo que contempla el artículo 1915, 1916 del Código Civil, que tienen que ver con tu reparación del daño civil, ¿no? O sea, dice Rafael, es un pago de pesos. Pues sí, pero qué bueno que tengas otra opción y no que te vayas con las manos vacías, ¿no? O que te pases 20 años tratando de rescatar un terreno que no te van a entregar, vaya. Por ahí tenemos algún asunto de ese tamaño. Todavía no se paga bien el terreno de Santa Úrsula Cuapa, ¿eh? El estadio Azteca ya celebró 2 mundiales y los ejidatarios todavía están esperando que se les indemnice legalmente, ¿eh? Como para que vean que se tardan algo. Bien, imagínense ustedes, ya para concluir, que un padre quiere convivir con su hijo, pero empieza la suspensión de términos derivado de esta contingencia de salud a nivel mundial. Entonces, pues, como no se agilice el trámite en el juzgado familiar, opta por promover un juicio de amparo indirecto. El juez de amparo ordena que se dicten las medidas tendientes a llevar a cabo una convivencia y dice incluso que el juez de lo familiar lleve a cabo ciertos actos para que se les presten las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar supervisadas, dependientes del propio tribunal. Y entonces entramos de lleno a la pandemia. Entramos muy de lleno a la pandemia. El padre custodio dice, bueno, a mí sí me gustaría que conviviera, o sea, no tengo grave problema, pero lo que sí tengo problema es sacar al niño. Entonces, ya hay una concesión de una determinación que dice que convive, que se vaya al Centro de Convivencia Familiares Supervisadas. Y entonces hay que ir. ¿Cuál puede ser el cumplimiento sustituto de esta sentencia de amparo? ¿Por videollamada, doctor? Excelente. Las videoconferencias, ¿no? Las videoconvivencias. Y entonces, aquí la autoridad responsable puede optar por sugerirlo. El punto es, imagínense que el que promueve el amparo es el padre custodio y el tercero interesado es el que dice, oye, a mí dame videoconvivencias aunque sea. O sea, el tercero también está apto para pedir el cumplimiento sustituto de aquella ejecutoria. Yo les platiqué que más o menos por allí tenemos un asunto vigente el día de hoy en el tribunal. Entonces, van por ahí las cuestiones, como para que nosotros estemos hoy en día más al alba de esta clase de situaciones. La gran mayoría va a ser dinero, pero no el 100%. Hay que buscar opciones. Comentarios, dudas, quejas. Queda pendiente un par de situaciones con esto. Vamos a seguir trabajando el día, no sé si el martes, porque no se acabó el curso, pero yo les aviso con oportunidad ahora sí. Desde el lunes les voy a avisar si tenemos la sesión normal o puedo proponer que la recorramos en el horario o nos veríamos hasta la próxima semana en viernes. Pero les aviso con oportunidad a todos. ¿Vale? Una pregunta, doctor. Sí. Había comentado que cuando nosotros aportábamos documentos al juzgado, ya se convertían en propiedad del juzgado. La pregunta es, ¿tenemos sustento legal? Sí, el artículo 56. Artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles.
Esa era mi duda, mi querido. Lo estoy diciendo de memoria y de boca. Ok. Ok, Doc. Eso era lo que me quería. Porque dice, las actuaciones judiciales, los expedientes se formarán con la participación del tribunal y las partes y todo eso, ¿eh? Ujú. Desde luego, si nosotros queremos encontrar en el código algo que te diga exactamente, pues no. Hay cosas que sí vamos a poder devolver una vez, porque las recibimos en el efectivo. Y hace esto de que te las voy a devolver una vez que las use. Hay otras cosas que, pues no sé ni para qué las quieres, ¿no? Ujú. ¿Para qué quieren las actas de matrimonio? Si hoy se le ocurre a la autoridad que ya tienen vigencia, y si ya tienen sello ya no sirven, y si están perforadas menos, y lo que tú quieras. ¿Para qué quieren una escritura en un juicio sucesorio? ¿Para qué te la devuelvo? Como antecedente nada más, pero No, pero el tienen... antecedente te da en la nueva escritura cuando te adjudiques. Ah, claro. No, pues no serviría de nada. Entonces aquella ya pierde su valor. Ya nomás para que la tengas ahí en tu casa guardada o algo así. Vaya, pero es el entendimiento, es cosa si checas por ahí, creo que es el artículo 56 el que dice cómo se forman los expedientes en el tribunal. Por allí Sí, eso que más que nada lo voy a utilizar para unos alegatos y de una escritura que exhibieron y que un perito pues emitió su dictamen con una escritura diversa a la que había acreditado la propiedad. Entonces, más que nada por ahí es en donde dije, bueno, necesito este pequeño sustento. Ok. ¿Algo más? Oye, Gabriel, una pregunta nada más para terminar. Estuvo demasiado interesante el tema y me gusta el estricto cumplimiento que tenemos que dar para llegar al final, aunque sea pesos, pago o cumplimiento por parte de la autoridad. Tú hablaste de un incidente innominado que se hacía. ¿Se tramita directamente en la Suprema Corte o regresamos al Tribunal de Origen? Esa es la parte de pregunta. Primero en el Tribunal de Origen hay que ver los incumplimientos. Y aquí el artículo 205 nos dice cómo va a ser la sustanciación. Dice que se debe de ocurrir. 105, ok. Es 205 en su párrafo segundo de la fracción segunda. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional, a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. ¿Sí? Nos da la doble opción. Perfecto. Era ley de amparo, ¿verdad? Es la ley de amparo. La vigente, sí. Muchas gracias. No, correcto, Gabriel. Muy interesante el tema, ¿eh? Sensacional. Ok. ¿Alguna otra cosa, compañeros, equipo, amigos, socios, colegas? No. Okay. Tenemos por ahí pendientes con algunos de ustedes, con otros tengo citas, me pongo a trabajar y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Que Dios les cuide mucho, esténse bien, esténse aptos para las comunicaciones. Va a haber nuevas normas de cómo estar actuando en la Ciudad de México. Todavía no sabemos si se va a regresar al semáforo rojo. Es muy traumático, es muy agresivo, pero algo se tiene que hacer. Vamos a cuidarnos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana para todos. Buena tarde. Gracias. Cuídense todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludos. Cuídate. Cuídense todos. Hasta luego, maestro. Gracias. Saludos. Nos vemos, Esther. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Pablo, un saludo. Bueno, gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana, o buen fin de semana que va a ser muy largo. Gracias. Que descansen, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias a todos, excelente fin de semana. Adiós.